patrono que, en palabras de Monseñor Abel Bazán y Bustos, amalgama razas en el cauce fecundo del amor fraterno. Es un evangelio vivo, un evangelio actual. Vemos en su imagen tan antigua y tan cara los sentimientos de todos los riojanos, cómo nos ofrece el libro de la palabra de Dios. Ahí está la ruta que tenemos que seguir para alcanzar la santidad. Celebrar San Nicolás es celebrar la santidad, la invitación de Dios a configurarnos con Él en el seguimiento evangélico. San Nicolás es un hombre que en su tiempo supo enfrentar los desafíos del mundo y así hacerse un auténtico discípulo y misionero de Jesús. ¿Qué nos puede decir San Nicolás a nosotros hoy? Hoy San Nicolás nos desafía a ser santos, a impregnar nuestra vida de la vida de Jesús. Y ser santos es un compromiso auténtico con el mundo. No solamente alguien que se dedica a rezar o a hacer actos de piedad, sino alguien que se nutre en el Evangelio que San Nicolás nos ofrece, la palabra de Jesús, y vivir auténticamente, como rezamos en su oración, vivir decididamente la fe cristiana, una vida animada por el Espíritu Santo. En San Nicolás podemos encontrar ese fiel y fervoroso intercesor. Aquí, en su santuario, ¿qué riojano no busca en los días de calor refugiarse bajo la sombra de esta catedral, de este santuario de San Nicolás? Y en los momentos de aflicción, como dice el himno, cuando duele, en los momentos del dolor, en los momentos de la aflicción, venir aquí a este lugar a recibir el abrazo de nuestro patrono que nos conduce hacia el amor de Dios. Esta imagen de San Nicolás que atrajo a miles de peregrinos durante tantos años a sus pies a traer sus alegrías y tristezas y también sus grandes acciones de gracia por los dones que Dios nos ha concedido por intercesión de San Nicolás. San Nicolás nos une como pueblo de la nueva alianza y nos motiva, nos envía a ser un signo vivo del Evangelio. Celebramos los 100 años de esta aureolización de San Nicolás. Monseñor Abel Bazán, queriendo elevar aún más la devoción, la piedad, el fervor, como un tributo a las gracias que San Nicolás le concedía al pueblo riojano, obtiene este permiso especial del Papa de colocar sobre la cabeza de San Nicolás una aureola. La aureola, más allá de ser un elemento material, quiere significarnos la luz de la gracia de Dios que tiene que resaltar, que resplandecer de todo cristiano. En el bautismo, cuando se nos ungió con el Santo Crisma, se nos invitó en el mundo a irradiar la luz y el perfume de Cristo. Al ver a San Nicolás, vemos cómo de su cabeza se irradia la santidad que alcanzó porque se configuró con Jesús. Celebrar la aureolización no es otra cosa que celebrar la santidad. Ser santos es posible. Ser santos es el desafío de este tiempo. Gloria a ti, Santo Excelso, repite este pueblo ferviente. Los riojanos tendremos la gran oportunidad histórica en este 2020 que transitamos de celebrar el centenario de la aureolización de nuestro santo patrono San Nicolás de Bari. Pero, ¿cómo era La Rioja, la ciudad de los naranjos, en 1900? Una aldea, escaso crecimiento, lento desarrollo, instituciones poco fortalecidas. Sin embargo, la población vivía un estoico sufrimiento. En ese clima actuaba un entusiasta obispo, Monseñor Abel Bazán y Bustos, quien pidió la autorización a Roma de colocar la aureola a San Nicolás. La devoción a San Nicolás de Bari en La Rioja forma parte de una larga tradición. Con respecto a ello, Abel Bazán y Bustos sostuvo que forma parte de un estilo en la cual nuestros padres supieron cultivarlo con fervor y de ello se sintieron felices. También este obispo asociaba la figura de la devoción al santo de San Nicolás como una estructura de antigua data y en ese sentido la asociaba con el tierno cariño de nuestras madres y también con frutos que son abundantes. Es un contexto en el cual
paulatinamente podemos observar cómo en esta especie de metáfora que utiliza Abel Bazán y Bustos va marcando paulatinamente una síntesis de los aspectos teológicos, culturales y evangélicos. En definitiva, una forma particular de sentir la fe del pueblo riojano, constituida en su santo patrono como un intercesor de sus necesidades espirituales. Dos episodios marcan lo que va a concluir en la aureolización pontificia de San Nicolás de Bari. Primero, el 27 de octubre de 1894, el terremoto. Y segundo, la llegada de Juan Abel Bazán y Bustos como vicario de La Rioja en 1898. Con el terremoto van a caer absolutamente todas las edificaciones de la ciudad capital, excepto Santo Domingo. Va a ser necesario trasladar la imagen de San Nicolás hacia el templo de los dominicos y reconstruir la iglesia matriz, hoy catedral. Esto va a ser parte de la obra de Juan Abel Bazán y Bustos. Pero mientras esto sucedía, en 1907, va a centrar su atención en Roma. Su intención, coronar a San Nicolás. Vamos a abordar la vida de Bazán y Bustos en distintos momentos. Un primer momento es su infancia y en los estudios. Un segundo momento su formación sacerdotal, cuando es vicario de foráneo de La Rioja, luego obispo de Paraná, y su faceta de escritor, orador y humanista. Juan Abel va a nacer el 28 de agosto de 1867 en la villa del Rosario de Tama. Esta ciudad va a ser en aquel momento cabeza administrativa, el lugar más numeroso, encrucijada de caminos entre La Rioja y San Juan. Sus padres van a ser Eleuterio Bazán y Juana Rosa Bustos. Eran muy devotos de la iglesia, ya desde muy chico. Juan Abel va a sentir la espiritualidad de la religión. Sus padres van a colaborar con la construcción de la iglesia de Tama. Tanto va a ser así que, en reconocimiento a sus esfuerzos y a su labor, van a ser enterrados, tanto la madre como el padre, junto a una pequeña hermanita, Adela, en el pasillo central de la iglesia, donde hoy podemos encontrar un mármol blanco, gastado por el tiempo, donde están las inscripciones de su nombre. Juan Abel va a pasar sus primeros años de vida con sus amigos, jugando ahí en Tama, estudiando en la escuela que Sarmiento creó en 1868. Pero va a demostrar ya desde pequeño una gran capacidad intelectual y moral. En 1878, ya con sus padres fallecidos, va a ir a estudiar al Seminario Conciliar de Córdoba. Y aquí donde va a empezar su segunda etapa, que es su formación sacerdotal. La ciudad de La Rioja, hacia el año 1920, específicamente en el mes de junio, va a ser protagonista de un evento único e irrepetible, que es la aurelización de la imagen de San Nicolás de Bari. Ese acontecimiento va a permitir que la ciudad de La Rioja sea el epicentro de un montón de eventos que va a estar presente hacia junio de ese año. Específicamente, no únicamente los fieles de la ciudad de La Rioja, sino también la gran cantidad de fieles que van a venir de otras provincias a asistir a este evento único. Esto es historia, es pasado, pero la historia también es presente. ¿Cómo vincular ese dato del pasado con este presente que transitamos? Solamente si nos convertimos en sujetos históricos. Si podemos convertir ese dato en acontecimiento. Si podemos poner en juego nuestros esquemas mentales,
revisar las visiones que tenemos, actualizarlas en este contexto de pandemia con el COVID-19 que vivimos. Si podemos rescatar nuestros valores, si podemos fortalecer las fuerzas morales que sostienen el magma cultural de la identidad que poseemos. Pero ¿qué es una aureola? Si tensamos un alambre, apretamos sus extremos, lo curvamos, tenemos la presencia geométrica, un signo, una corona. ¿Qué dice la teoría política sobre este acontecimiento, sobre este dato mecánico, físico? Platón y Aristóteles coinciden, que es un punto medio, es lograr la dorada medianía. Pero es Aristóteles quien pone más fuerza en el significado del punto medio. Ubica allí la justicia y la verdad, como unir los contrarios, los extremos de que por sí se repelen. Es poner junto el alma y el cuerpo, el esfuerzo y el sacrificio con el entusiasmo y las bondades. Todo para hacer el hombre bueno, el hombre eudamónico, como él lo llama, el hombre virtuoso. En este centenario que vamos a transitar, busquemos el simbolismo y el signo de la aureolización. Reforcemos nuestro espíritu cristiano, convirtámonos en sujetos históricos, analicemos y debatimos, podemos debatir a conciencia para que nuestras conciencias se habiliten y puedan echar luz sobre nuestras existencias. La aurelización pontificia de San Nicolás marca un hito, un antes y un después en nuestra manera riojana de vivir la devoción a nuestro santo patrono. Este gesto tan particular que tuviese el Papa Pío X y después el Papa Benedicto XV en 1920 expresa dos dimensiones fundamentales. Primero, la del símbolo, la de aquel significado particular que la aureola tiene. Es un reconocimiento a la fe del pueblo riojana depositada en su patrono, San Nicolás, pero también es un signo, es la presencia de Dios, es la presencia de la gloria de Dios lucida y reflejada en la frente de su santo servidor, de San Nicolás. Imaginarnos la ciudad de La Rioja hacia 1920, específicamente en junio de ese año, es tener en cuenta una serie de datos importantes de la misma ciudad. El primero de esos datos tenemos que tener en cuenta que había una población aproximadamente de 17.000 habitantes en la ciudad y que la ciudad era una ciudad mucho más chica que la que tenemos hoy en día, cubierta de canales con muchos árboles y hacia los barrios que hoy llamaríamos del macrocentro, eran los barrios periféricos en aquel momento y todos estaban dedicados a la producción agrícola. En algunos lugares como Pango y Vargas, dedicada a la producción de frutales, el barrio de la Ermita para las uvas y el barrio de Cochangastas, olivos y frutales en ese momento. Es decir, estamos en presencia de una ciudad muy chica a la cual va a asistir a un gran evento en donde toda la población va a estar presente. Como decíamos, el segundo momento de la vida de Juan Abel va a ser su formación sacerdotal. Va a empezar en el Seminario Conciliar de Córdoba y ahí va ser tutelado por una gran figura de la Iglesia argentina que va a ser Monseñor Fray Mamerto Esquiú. Fray Mamerto Esquiú lo va a proteger, lo va a orientar y va a notar en Juan Abel su capacidad intelectual y moral. Entonces veía que estaba para más y le propone viajar a Roma para continuar sus estudios. Entonces él va a Buenos Aires para tomar un barco que lo iba a dirigir a Roma y recibe un mensaje. Esto es una anécdota interesante. Recibe un mensaje de Monseñor Esquiú diciendo que postergara el viaje, que se tomara otro barco. Unos días después
van a recibir la noticia que ese barco, primero que iba a tomar Juan Abel, se había hundido, sin ningún sobreviviente. Realmente algo notable, ¿no?, en la figura del obispo Esquiú. Va a llegar a Roma en 1882 y va a empezar sus estudios en el Colegio Pío Latino. Ahí luego va a continuar sus estudios en la Universidad Gregoriana y en 1891 va a recibir las Sagradas Órdenes Sacerdotales. Va a seguir siendo muy capaz Juan Abel, y va a fundar el Colegio de Literatura Pontificio, cual va a ser su primer presidente. Ya para 1892 va a volver a Buenos Aires, va a ser profesor de Filosofía y Letras en el seminario de Nuestra Señora de Loreto, va a fundar periódicos y un boletín, y lo interesante es que va a tomar él como propia la doctrina social de la Iglesia. En 1891 el Papa León XIII va a dar a luz su encíclica Rerum Novarum, las cosas nuevas. Esto tenía que ver por todo el cambio que el capitalismo, la clase obrera, el movimiento obrero, los problemas sociales tenían en ese momento, con la opción de que la Iglesia pueda ofrecer soluciones a las problemáticas que vivían los obreros en ese momento. Y Juan Abel se va a hacer propio este mensaje de la encíclica Rerum Novarum. Entonces aquí vemos que va a iniciarse su tercera etapa, una vez en Argentina, que va a ser cuando se convierta en vicario foráneo de La Rioja, en 1897. La devoción popular a San Nicolás de Bari en la provincia de La Rioja cuenta con un primer antecedente documental del año 1623, cuando el maestro de campo, Pedro Ramírez de Velasco, encarga a la orden de los dominicos rezar una misa en honor a su alma, y esto lo dedica a San Nicolás. Por eso, cuando nosotros hablamos de la devoción a San Nicolás, este antecedente documental constituye el primer elemento en donde configura una devoción que va a ir creciendo desde un marco periférico a una centralidad litúrgica. El siglo XVII y el siglo XVIII marcan de alguna manera esa centralidad que se está estableciendo entre las principales familias de los vecinos que festejaban el día de San Nicolás el día 6 de diciembre como lo marcaba el orden litúrgico. No obstante, paulatinamente una imagen morena va ascendiendo en popularidad y en devoción. Esta es la imagen que va a constituir en el siglo XIX la ermita de San Nicolás, que actualmente ocupa el edificio de la Escuela Pío XII en su nivel primario. Este siglo XIX de alguna manera lo encuentra a Abel Bazán y Bustos como vicario foráneo de La Rioja y con una misión trascendental: construir el templo que en el futuro se convertiría en la actual iglesia catedral, pero que estaría consagrado a la imagen de San Nicolás. Y la otra labor, la novena del santo, adquiriendo ese carácter central de lo litúrgico cuando en ocasión de la devoción popular comienza a adquirir la característica de normas litúrgicas. Esto va a contribuir a que en este lugar, actualmente en la plaza Juan Facundo Quiroga, va a ser el escenario de la aureolización, ya que funcionaba el campo de ejercicios físicos de la Escuela Joaquín Víctor González. Bueno, en 1920 la ciudad de La Rioja atravesaba una serie de circunstancias económicas muy fuertes debido a problemas generados en la parte económica. La ciudad de La Rioja en ese momento podíamos asistir a los efectos de lo que había sido el terremoto de 1894. En muchos lugares de la ciudad había ruinas todavía de ese periodo, y obviamente la ciudad de La Rioja y toda la provincia de La Rioja atravesaba para ese año una serie de problemas que podríamos decir de corte estructural, que han pedido de la gente, de los gobiernos del momento, trataron de solucionar. Por ejemplo, uno de los pedidos que se hicieron fue la salida al Pacífico a través del tren yendo por la zona de Tinogasta a San Francisco, que no se concretó. Otro de los pedidos que había era la construcción de nuevas rutas en la provincia de La Rioja, acompañando el desarrollo del ferrocarril.
y también la posibilidad de empezar a generar otro tipo de industria para la provincia de La Rioja, que en esa época estábamos atravesando la salida de lo que era la Primera Guerra Mundial y la ciudad de La Rioja se encontraba con la venida de muchos inmigrantes, sobre todo de la zona del Medio Oriente, los famosos llamados turcos que se van a ir asentando en la provincia. También estaban llegando mucha gente desde España, desde Italia, que son los que van a empezar a constituir lo que nosotros conocemos como la sociedad actual de la ciudad de La Rioja, ¿no? Que todos sabemos quiénes son los italianos, los turcos, que ya son riojanos y se han instalado. La ciudad de La Rioja para ese momento también contaba con algunas instituciones educativas muy fuertes, en el caso de la Escuela Normal y el Colegio Nacional, que eran no únicamente instituciones educativas, sino que eran también las instituciones por donde pasaba la parte cultural, era el lugar donde se hacían las obras de teatro, los coros que se ahí, también las obras de musicales o sinfónicas que se tocaban sobre todo en el Colegio Normal, en la Escuela Normal, perdón. Así que la vida cultural de la provincia de La Rioja y de la ciudad de La Rioja era muy amplia para esa época, y como un detalle muy pintoresco también de esa época era, obviamente, no nos podemos olvidar de la retreta los días domingos en la plaza principal o plaza vieja, como tampoco nos podemos olvidar que uno de chicos, como poner ya un poco de historia propia, ha hecho la vuelta al perro a la plaza 25 de mayo, o sea que no nos vamos a olvidar, no nos vamos a hacer que estamos en otra época, ¿no? Pero bueno, son esas cositas, esos detalles que también nos ayudan a comprender que hay una continuidad entre lo que fue 1920 y el 2020, son 100 años, pero dentro de eso son dos generaciones de riojanos que han poblado esta ciudad y que obviamente asistimos a este evento nuevamente con el fervor que se hizo en el año 1920. El tercer momento de la vida ya de Monseñor Juan Abel Bazán y Bustos va a ser cuando se convierte en vicario foráneo de La Rioja en 1897. Cuando él llega a La Rioja se propone dos cosas. Primero, reconstruir la iglesia matriz, que había sido destruida por el terremoto de 1894. Terrible terremoto que afectó a toda la región. Fue el más fuerte en la historia de la República Argentina. Y en segundo lugar, dotar a la iglesia de un lugar para la adoración del santo patrono de La Rioja, San Nicolás de Bari. Ya el obispo anterior a él, el obispo de La Lastra, va a iniciar el tema de los nuevos planos de la iglesia para la construcción de la nueva iglesia matriz. En este proyecto va a participar el arquitecto Juan Arnaldi, pero Monseñor Bazán se da cuenta que es muy costoso y aparte que el terreno no daba capacidad a una iglesia como proponían los planos originales, y le pide que haga los planos para una iglesia de estilo bizantino y que tenga una nave central con dos naves paralelas, subyacentes una a cada lado, que es la actual catedral. Esto va a ser, la piedra fundamental va a ser colocada el 2 de abril de 1899. Ya para 1907 se va a colocar el techo. Y para 1912 se va a inaugurar, pero ya no va a ser más Juan Abel Bazán y Bustos, Monseñor Juan Abel Bazán y Bustos, el obispo de La Rioja. Él ya va a ser nombrado para este momento obispo de Paraná, pero es invitado a que dé el discurso principal y el acto va a estar dirigido por Monseñor Zenón Bustos, obispo de Córdoba. Y acá se va a resaltar en su discurso la devoción popular que tiene La Rioja por su venerado santo, San Nicolás de Bari. Y va a iniciar el proceso que luego va a llevar a la aureolización del santo. Coronar significa reconocer la dignidad real a través del gesto de colocar una corona. Esto es lo que Juan Abel Bazán y Bustos le solicitaba al Papa a través de Juan Carlos Vera Vallejo, un riojano seminarista que se encontraba estudiando en Roma. La respuesta fue contundente: no se puede coronar.
porque solamente son pasibles de una corona el rey y la reina, María, la Santísima Virgen, y Jesucristo nuestro Señor. Esta respuesta no desilusionó ni desalentó a Abel Bazán. Transformó su intención y le pidió al Papa una aureola. Por eso el gesto en San Nicolás se denomina aureolización. En 1913, y con motivo de la visita ad limina de Monseñor Abel Bazán y Bustos, quien ya desde 1910 era el obispo de Paraná, en visita a su santidad el Papa Pío X, muestra y pone en sus manos la corona que había hecho forjar en Roma para San Nicolás de Bari. Este la recibe, la admira, la bendice y autoriza al obispo de Paraná que en su nombre aureolice a San Nicolás. Esto se refuerza con un documento firmado por el mismísimo Papa el 13 de diciembre de 1913. De la Primera Guerra Mundial y la muerte del Papa Pío X en 1914, esta intención y autorización de coronar a San Nicolás caducaba. Abel Bazán y Bustos tuvo que esperar hasta 1918 para acudir al Papa Benedicto XV, el sucesor de Pío X, para solicitar nuevamente esta autorización. Fue así que el 18 de diciembre de 1918, a través de la letra del cardenal Gasparí, el Papa Benedicto XV autorizaba a Juan Abel Bazán y Bustos a coronar a San Nicolás de Bari en La Rioja. Todo estaba previsto para aureolizar a San Nicolás. Desde abril de 1920 se iniciaron los preparativos, primero designando una comisión organizadora. En abril se publica por primera vez El Amigo del Hogar, un pequeño fanzine, una especie de folleto que iba contando todas las actividades parroquiales que se estaban preparando con motivo de esta importante celebración. Muchos fueron los detalles que se prepararon, como por ejemplo comprar andas nuevas a San Nicolás. Estas fueron traídas desde Buenos Aires, y aquí, en este lugar, se empezó a preparar un templete o especie de escenario que estuvo dispuesto para llevar adelante este acto tan importante. Finalmente, y decidido el día en que se iba a coronar, el 29 de junio de 1920, la imagen de San Nicolás fue traída en andas desde la iglesia matriz hacia este lugar, hoy la Plaza Juan Facundo Quiroga, y en aquel entonces la cancha de ejercicios del Colegio Nacional, para las 9 de la mañana, y una vez iniciado el santo ritual romano. Recuerdan las memorias del padre Juan Carlos Vera Vallejo, con manos temblorosas y lágrimas en los ojos. Juan Abel Bazán y Bustos imponía la aureola de oro a la cabeza de nuestro santo patrono, San Nicolás. La plaza enmudecida, y estalló en campanadas, bombas y los sones de nuestro tan amado himno a San Nicolás. Gloria a ti, Santo Excelso, repite este pueblo ferviente cantar. En el siglo XX la religiosidad popular adquiere un marcado carácter diocesano en función que a partir de 1934 La Rioja se convierte en diócesis y su primer obispo diocesano, Monseñor Froilán Ferreira Reinafé, va a ser quien va a festejar los 25 aniversarios de este acontecimiento histórico del 29 de junio de 1920. En ese contexto, don Froilán Ferreira Reinafé realiza su primera pastoral dedicada a la devoción de San Nicolás, y allí enmarca lo que fue el acontecimiento de ese 29 de junio y lo que significaba en el contexto de la década del 40. Don Froilán Ferreira Reinafé también va a asumir la responsabilidad de culminar el actual camarín de San Nicolás. De esta manera, el esquema de infraestructura que lo inicia Abel Bazán y Bustos concluye en la estructura de la construcción del camarín por parte de don Froilán Ferreira Reinafé. El 50 aniversario de la coronación de San Nicolás va a estar asumido por nuestro obispo Enrique Angelelli, el beato Enrique Angelelli.
y adquiere dos características centrales: la devoción popular a San Nicolás, uno vinculado con la inauguración de lo que vendría a ser la Misa Riojana, obra del sacerdote Martín Horacio Gómez y del músico Frega, y además va a tomar impulso a nivel de la provincia lo que constituyen las peregrinaciones de San Nicolás hacia el interior, en vías de misión. Esa concepción de una iglesia en salida ya estaba asumida en el contexto de Monseñor Angelelli. En el 75 aniversario, Monseñor Sigampa era el obispo de la diócesis de La Rioja y un acontecimiento magno se da con la visita de la Virgen del Valle a la provincia de La Rioja, asociándose a los festejos del Santo Moreno. De esta manera, la primera visita de la Virgen del Valle marcaba un hito importante porque en el contexto de la iglesia catedral durante 3 días sus puertas no se cerraron debido al peregrinar constante de la gente que venía a darle gracias, no solo a la imagen de San Nicolás, sino también a la de la Virgen del Valle. Hoy, en este contexto del centenario, nuestro Padre Obispo Dante Braida nos llama a dar testimonio de santidad, pero también busca una iglesia sinodal, es decir, esa iglesia en salida, esa iglesia que quiere caminar junto a su pueblo, de la misma manera que el Tantanáculo, es decir, un pueblo que camina con sus santos. Y esta es la ocasión propicia para hacer del centenario de la coronación de la imagen pontificia de San Nicolás un hecho singular para La Rioja y para la devoción popular. A lo largo de este año, en el mes de marzo, comenzaban a constituirse distintas comisiones de trabajo para poder organizar lo que queríamos que sean los grandes festejos del centenario de la aureolización de San Nicolás. Así se fueron surgiendo la comisión de prensa, la comisión de historia, la comisión de cultura, de liturgia, de espiritualidad, distintos agentes pastorales que fueron sumándose para trabajar en organizar los grandes festejos de San Nicolás, que son los festejos del pueblo de Dios, como decía nuestro beato Monseñor Angelelli. Una novena patronal es la fiesta del pueblo, la celebración del pueblo de Dios. Lamentablemente, la pandemia que aqueja al mundo nos hace celebrarlo de una manera distinta. Y esa manera distinta de celebrar a San Nicolás en este especial año es volver a nuestros orígenes, volver a nuestra casa, volver a poner en nuestro hogar el altar de San Nicolás, su imagen, el librito de la novena, el libro de los evangelios, el estar en nuestra casa, escuchar los relatos de nuestros mayores que nos fueron hablando de San Nicolás. Particularmente, mi recuerdo más antiguo de San Nicolás en mi niñez es en la fiesta del Tincunaco, cuando mi tía me trajo, habré tenido seguramente entre 5 o 6 años, y tener esa grabada en mi mente, en mi corazón, la salida de San Nicolás de la catedral, y yo preguntar, ¿quién es él? Y escuchar la respuesta de mis mayores, de mi tía que en ese momento me dijo, es el patrono de La Rioja. Escuchar el relato de nuestros mayores. Nosotros que somos más jóvenes tenemos que cuidar eso que hemos recibido. Cuidarlo como una pieza de museo que no cambie, que no evolucione, no. Recibirlo y hacerlo caminar, hacerlo evolucionar. Porque esta imagen que unió razas en el cauce fecundo del amor fraterno nos desafía hoy, en medio de tanta división, en medio de tanta confusión, de tantos errores que caemos. Mirar a San Nicolás como pueblo riojano es mirar la posibilidad de la unidad, de un Tincunaco nuevo cada día. No solo lo que celebramos cada 31 de diciembre, lo que celebramos en las fiestas de invierno, sino celebrar de forma renovada todos los días como peregrinos, no solo a su santuario, peregrinos a la patria del cielo, sembrando en el mundo el Evangelio, celebrando en el mundo el testimonio vivo de Cristo. San Nicolás se configuró con Jesús. Mirarlo a él, mirar su tierna mirada comprometida con la causa de los hombres, es decidir interiormente vivir de forma exterior todos los días el Evangelio de Jesús. No perdamos esta oportunidad, sigamos a lo largo de este tiempo, de este año, profundizando en la santidad. Cristo vivo, corona de los santos, el lema que va acompañando todo este tiempo de reflexión espiritual.
que esta corona de los santos, que es el pueblo de Dios, la corona de los santos. Qué mejor manera de honrar a nuestro Padre San Nicolás, nuestro patrono, nuestro tatita moreno, como dice nuestro pueblo más fiel, más devoto, más sencillo, honrarlo, que cada acto de amor, cada acto de generosidad de nuestra vida es una perla más que colocamos en la corona de San Nicolás. Una corona que tiene que ser muy grande, cada vez más grande, porque nuestra vida comprometida con el Evangelio quiere ser un testimonio vivo de Jesús.